Un asistente de voz es un dispositivo que puede ejecutar diferentes tipos de comandos, como por ejemplo reproducir nuestras canciones favoritas cuando se lo preguntamos por la voz. Pero ¿sabíais que si tenéis varios asistentes de voz repartidos en vuestra casa, podéis en todo momento reproducir vuestra música en todos los asistentes de voz a la vez? ¿Cómo les va todo? Yo soy Bruno, el creador de este canal enfocado en la casa inteligente. Hoy vamos a descubrir otra función muy interesante de Alexa llamada multiinstancia. En primer lugar, os invito a cortar el micrófono de cada uno de vuestros asistentes de voz para que no ejecute los comandos que vamos a ver a continuación. Si tenemos diferentes asistentes de voz en nuestra casa, por ejemplo, un Echo Dot en nuestro salón, un Echo en nuestro comedor, un Echo Show en nuestra habitación y mucho más, y queremos en un instante poder reproducir nuestras canciones favoritas en toda la casa, esto es posible con este modo multiinstancia disponible con Alexa. Por defecto, si preguntamos de poner nuestras canciones favoritas a los asistentes de voz, será el asistente de voz más cerca a nosotros quien debe reproducir estas canciones y los demás se quedarán silenciosos. Esto resulta interesante si, por ejemplo, queremos escuchar nuestras canciones favoritas en nuestra habitación y no queremos molestar a otras personas de otras habitaciones que tienen su propio asistente de voz, dado que solamente se activará el nuestro si le hemos ejecutado un comando de voz. Otra ventaja es que cada persona de nuestra casa puede escuchar su contenido favorito desde su asistente de voz, por lo que si tenemos, por ejemplo, 3 asistentes de voz, cada uno podrá reproducir contenidos diferentes. Echo, pon canciones de David Bisbal en Spotify. This is David Bisbal en Spotify. Echo, para. Amazon, pon canciones de David Bisbal en Spotify. This is David Bisbal en Spotify. Amazon, para. Alexa, pon canciones de David Bisbal en Spotify. This is David Bisbal en Spotify. Alexa, para. Pero si queremos en todo momento poder reproducir nuestra música en todos nuestros asistentes de voz, necesitamos configurar el modo multiinstancia. ¿Y cómo hacemos? Si tenemos más de un asistente de voz en nuestra casa, puede que tengamos este modo ya configurado por defecto, por lo que podremos en todo momento editar este modo según nuestras necesidades. Para configurar el modo multiinstancia, lo primero que podemos hacer es de actualizar cada asistente de voz de nuestra casa para asegurarnos que podamos disfrutar de las últimas funcionalidades. Para esto, nos acercamos a cada asistente de voz de forma individual y le decimos busca actualizaciones de software. Amazon, ¿tienes actualizaciones? Espera un momento mientras compruebo si hay actualizaciones. Este dispositivo está actualizado. Si tenemos todos nuestros asistentes de voz actualizados, desde nuestro teléfono debemos acceder a la app de Amazon Alexa y nos vamos a dispositivos, más y combinar altavoces. Ahora debemos seleccionar el modo música multiinstancia. Seleccionamos los asistentes de voz que queremos vincular. En mi instalación tengo 3 asistentes de voz diferentes. Un Echo Dot de primera generación que tengo desde hace varios años, un Echo Dot de cuarta generación y un Echo Show. Como podemos ver, puedo vincular todos estos dispositivos juntos, por lo que, salvo excepción, podremos mezclar diferentes asistentes de voz de nuestra casa para reproducir nuestra música en todas partes. Le damos a siguiente, elegimos un nombre para activar este modo multiinstancia por la voz y le damos a guardar. Y ahora que tenemos este modo multiinstancia activado, si queremos escuchar nuestra música en todos los asistentes de voz de nuestra casa que hemos vinculado, solamente nos hará falta pronunciar una frase de activación con el nombre que hemos configurado para esta función. Y aquí tenéis el resultado. Alexa, pon canciones de David Bisbal en todas partes. This is David Bisbal en Spotify, reproduciendo en el grupo en todas partes. Alexa, para. Amazon, pon canciones de Bruno Mars en todas partes. This is Bruno Mars en Spotify, reproduciendo en el grupo en todas partes. Alexa, para. Como habéis visto, este modo multiinstancia es otra de las infinitas funciones que tienen los asistentes de voz de Amazon que podremos disfrutar con frecuencia.